Estado. La única manera de que vos descules todo esto es que yo te diga cómo hacerlo porque yo lo hago. ¿No eres socio era socio de Néstor? Sí. ¿Y vos decidías en qué porcentaje o no? La verdad que todo. No soy testaferro de Cristina Fernández de Kirchner ni de la familia Kirchner. Un testaferro no pediría en la causa y por escrito que se investigue la obra pública. La mayor concesión de obra pública de la historia. ¿A quién? A Lázaro Báez. No. El 83% de la obra pública de Santa Cruz era de Lázaro Báez. Por favor, por favor. Quiere mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios. El primo del presidente, el primo del presidente. El señor Carlos Kirchner, habiendo sido ex subsecretario de Obra Pública, ¿tiene que ver con el dinero que fue enviado por Obra Pública a Santa Cruz y donde se sospecha se direccionó la obra pública hacia Lázaro Báez? Si fuera cierto que es el que tiene más contratos, porque pero en Santa Cruz, porque era una empresa que estaba en Santa Cruz. Porque justo en la época del kirchnerismo tuvo su mejor época de prosperidad. Porque hay un hombre que pensó que los empresarios locales también tenemos la oportunidad de tener participación en el desarrollo de cualquier actividad. Empresas, En Corrientes estaba Lázaro Báez. Hay otras empresas mucho más importantes, no me parece que es, doctora, para seguir es con muy esto. sesgado realmente. En calidad de detenido, el juez Casanelo firmó la detención por peligro de fuego. ¿Qué tiene para decir en su defensa? ¿Qué tiene para decir en su defensa? Este es el último programa de Tercera Posición en su versión diaria. Y por eso quiero contarles algunas cosas que tienen que ver con lo que intentamos hacer a lo largo de estos 5 años y que también tienen que ver con lo que van a ver esta noche. A ver si ustedes sacarán sus propias conclusiones de si pudimos mantener o no un equilibrio entre la locura que hubo en términos periodísticos a lo largo de estos 5 años. En Tercera Posición, como su nombre lo indica, nació como una manera de poner un poco de cordura en las posiciones maniqueas, en el periodismo militante de uno y otro lado. Mi postura particular fue que había que tratar de aportar datos precisos, matices a las historias y también matices a las opiniones, porque al fin y al cabo nosotros somos solamente periodistas y obviamente nos podemos equivocar y nos equivocamos a menudo y las cosas que se ven de una manera hoy, después se ven de otra manera y por eso tratamos a lo largo de estos 5 años de contar las cosas con la mayor cantidad posible de matices. Y entonces hoy, fíjense lo que son las cosas, ¿no? A ver si este programa por lo menos funciona como síntesis de todo lo que fuimos contando con nuestros errores y nuestras limitaciones a lo largo de estos 5 años. Por un lado tenemos esto, la elevación a juicio oral de la que es, sin duda, la causa más interesante para analizar qué fue el kirchnerismo. ¿Sí? La elevación a juicio oral de la causa por las obras públicas que le entregaron a Lázaro Báez. Pero por otro lado tenemos también, llegando como noticia desde Comodoro Pi, el sobreseimiento de Guillermo Moreno por aquello de la manipulación de la cifra del índice de precios al consumidor, la inflación. Recuerden cuánto se dijo de Moreno que truchaba la inflación, de Moreno que truchaba la inflación. Bueno, hoy la justicia lo sobreseyó. El juez Canicoba Corral consideró que no había pruebas para condenar a Guillermo Moreno y consideró también, y esto es interesante porque abre un matiz en lo que se está discutiendo en tribunales federales, que era un acto político no judiciable. ¿Sí? Nosotros mucho insistimos a lo largo de estos años en Tercera Posición que hay cosas que tienen que ver con la política y que no son judiciables. Yo personalmente creo que el crimen o el suicidio de Nisman, ahora la última versión que tenemos según la pericia de Gendarmería, que fue un crimen, antes era que no había pruebas para mostrar que había sido un crimen. Bueno, yo creo que eso está teñido de política y no de principios judiciales. Creo que la causa dólar futuro es una causa política, donde puede ser un error político sin duda, pero no es judiciable. Lo mismo que el memorándum de entendimiento con Irán, por el cual hay varios muchachos presos por acusados de encubrir el atentado contra la AMIA. A mí me parece una enormidad y creo que es una causa política, un error político no judiciable. ¿Sí?
Por supuesto, esta noche en Tercera Posición vamos a hablar también del estupor en el gobierno por los cánticos contra Macri, por las memes contra Macri, por lo que se canta en las tribunas, que no pueden dominar con los ejércitos de trolls y de tipos que tienen, que cuando uno, como cualquiera de nosotros, cuenta algo en televisión, inmediatamente te salen a putear y a decir que te paga este, que te paga el otro. Claro, en la cancha, ¿qué van a decir? Que le pueden decir que bueno, que es una barra brava, que cante. Sí, son todo barra brava lo que cantan. Por supuesto, también les vamos a contar qué está pasando en la FIP y esta paradoja, esta maldición que tiene el gobierno con sus funcionarios, que todo tiene la plata afuera. Todos dicen que hay que venir a invertir acá, hacer un esfuerzo por la Argentina, pero todo tiene la plata afuera, y porque está trascendiendo también que el nuevo titular de la FIP, a que no saben, también tiene la plata afuera. Pero quiero volver a la cuestión de lo judiciable y lo no judiciable. Este fallo, esta elevación a juicio oral que se conoció hoy, es interesante porque demuestra algo que nosotros estamos empezando a ver y que de acá a un tiempo va a generar un escepticismo notable en la sociedad. Yo estoy absolutamente seguro que esto va a pasar, que vamos a volver, lamentablemente, al que se vayan todos del 2001, porque para donde uno mire hay choreo. Si uno mira para atrás, hay choreo. Si uno mira para adelante, hay choreo, aunque le llamen conflicto de intereses. Y esto es lo que me parece que a todos los que tenemos una mirada más o menos matizada de la cosa, nos empieza a dejar un sabor amargo e inquietante a futuro. Hay choreo para donde uno mire. El kirchnerismo va a tener que responder, o por lo menos Cristina y su entorno van a tener que explicar. En la justicia se defenderán como puedan, pero van a tener que explicar políticamente qué es esto, qué fue esto, porque todavía no lo explicaron. La elevación a juicio oral de hoy del juez Ercolini dice algunas cosas interesantes, pero que merecen, no recibieron de parte de Cristina y de su entorno una buena explicación. ¿Sí? El expediente da por confirmado que Lázaro Báez y Austral Construcciones se armó como una empresa constructora, ni bien ganaron las elecciones. O sea, se armó como una empresa constructora. Y este es un dato no menor, porque el juez considera que ahí arranca una asociación para agarrar la plata de la obra pública. ¿Sí? Este es uno de los datos impactantes. El otro dato es que da por sentado, y parece que no lo lograron demostrar lo contrario, que Lázaro Báez, antes de ser socio de Austral Construcciones, era un monotributista. ¿Sí? Y de pronto, ustedes vieron después la fortuna con la que se hizo en menos de 12 años. El expediente también cuenta cómo la plata que le daban a la Dirección Nacional de Vialidad, vale decir, el lugar de donde iba la decisión de las obras, sobre todo a la provincia de Santa Cruz, fue aumentando de presupuesto. Y aumentaba de presupuesto, aumentaba de presupuesto, aumentaba de presupuesto. Y por último, dicen que el otro esquema, como verán, la elevación a juicio es larga y confusa. Pero la otra cosa que cuenta el expediente es este detalle por el cual todo el tiempo había renegociaciones y cobraban más plata. Dice, el Grupo Báez no cumplía con el tiempo pautado en la mayoría de los contratos de obra pública, que se le concedieron sucesivas prórrogas que aumentaban su valor y que en razón de ello el Estado debió desembolsar sumas dinerarias por encima de los montos contratados. También un aumento sistemático del precio presupuestado mediante la concurrencia de varias empresas del mismo grupo y la falta de competencia en las licitaciones. Esto, digamos, algún día el kirchnerismo va a tener que explicar de dónde salió este modus operandi. Yo tengo mi propia teoría. A diferencia de lo que pasaba con el menemismo, ¿de dónde sacaba la guita del choreo, la guita de que bolsiqueaban? Vendían empresas públicas, ¿sí? Las vendían a precio vil, con bonos que no tenían, les tomaban el valor nominal cuando eran bonos de una deuda impagable. Y bueno, con esa plata venía el que compraba las empresas públicas y les daba un bolso de guita por atrás y era guita negra, viva, y salía para alguna cuenta o para algún lugar o para alguna caja. El modo del kirchnerismo, el modo sobre el cual el kirchnerismo va a tener que dar una explicación judicial, obviamente, pero supongo que algún día van a tener que dar una explicación política, porque Lázaro Báez no nació de un repollo, lo trajeron ellos del sur. Entonces Lázaro Báez vino con Néstor y se quedó con Cristina.
Y De Vido vino con Néstor y se quedó con Cristina. Y López vino con Néstor y se quedó con Cristina. Y a su vez, el primo Kirchner vino con Néstor y se quedó con Cristina. Todo este entramado no pueden decir que sea un invento de la oposición. Lo trajeron ellos, lo hicieron funcionar ellos, y cuando uno lee la descripción, la verdad que van a tener que encontrar muy buenas explicaciones para defenderse en la justicia. Pero no solamente eso, porque un poco de sentido común hace pensar que esto no es solamente una persecución política y que no estamos hablando de cosas opinables, ¿sí? Como sí, creo yo, el dólar futuro, el memorándum de entendimiento con Irán, todas esas cosas son episodios políticos. Pero esto es muy difícil de explicar. Y en algún momento alguien le preguntará al kirchnerismo qué quisieron hacer con Lázaro Báez. Fíjense que Cristina nunca termina de explicar, nunca lo menciona Lázaro Báez, nunca termina de decir ¿qué era Lázaro Báez? ¿Quién era? ¿De dónde vino Lázaro Báez? ¿De dónde salió? El modus operandi era muy parecido al que tenía Duhalde, ¿sí? Duhalde, sobre todo con el fondo del conurbano bonaerense, tenía el mismo modus operandi. Claro, lo que pasa es que como Duhalde se cayó todo en el 2001 y después Duhalde fue presidente, y todo eso se diluyó. Pero recuerden que en el fondo del conurbano bonaerense pasaba lo mismo. Se encargaban, se hacían escuelas, se hacían obras. Después las inauguraciones quedaban a medio hacer. Venían, cortaban las cintas. Yo recuerdo una célebre nota de CQC donde mostraban cómo ponían las computadoras, ¿sí? Inauguraban, todos aplaudían y por la puerta de atrás se llevaban las mismas computadoras que habían puesto y el lugar quedaba como una cáscara vacía. Tanto es así que hubo cantidad, sobre el más recordado, y fíjense que parece una figura muy parecida a la de Lázaro Báez, fue un señor que se llamaba Gualtieri, que tenía una empresa también vial y de construcción y que finalmente terminó quebrado, pero nunca terminó preso como Lázaro Báez. Ahí no hubo investigación judicial. Los desfalcos y el tendal que dejó Gualtieri se mandó un fideicomiso del Banco Provincia y nunca nadie lo investigó. Pero ese modus operandi de agarrar la obra pública, dibujar plata, aumentar los presupuestos y que esa plata volviera para la política, ya estaba en el dualdismo. Y en esto, al fin y al cabo, Kirchner llega al poder, aunque después se pelea de la mano de Eduardo Duhalde, también tomó, parece, ese modus operandi. Yo sé que esto a los que hoy por hoy están más enfocados en los desastres o en la falta de soluciones que está trayendo el gobierno, puede que los irrite. Pero por eso este programa se llama Tercera Posición, para contar las cosas aún más allá de los bandos, ¿sí? Entonces, a lo largo de estas últimas semanas, nosotros les contamos la vergüenza del ministro de Trabajo que tenía la empleada en negro, la vergüenza del ministro de la Deuda que tiene toda la plata afuera, que no se sabe si es un ministro de los fondos buitres metido en la Argentina y no el ministro de Finanzas que tiene que negociar la deuda, pero también seríamos poco leales a ustedes si no les marcáramos la gravedad de este expediente, que es por lo menos la verdad judicial, la elevación a juicio oral de algo sobre el cual el kirchnerismo va a tener que dar en algún momento alguna buena explicación política. Bienvenidos, esto es Tercera Posición. Antes en la 24, como ustedes saben, renunció el titular de la AFIP, Alberto Abad, ¿sí? ¿Y qué se sabe del que viene? Y hay en torno a esto versiones contradictorias respecto de por qué se fue Abad y también versiones contradictorias de quién es y a qué viene el nuevo su sucesor. A ver, Abad se retiró básicamente porque hubo un acuerdo. Macri le dijo, te vas, y él dijo, de acuerdo. Esa fue básicamente la situación. No hubo un acuerdo consensuado, si bien venían hablando de esto, hubo un detalle que hizo que Abad saltara por los aires en las últimas horas. ¿Acaso alguien investigado, alguien a quien no se debía investigar, sobre quien Abad había puesto la lupa? ¿Alguien vinculado con un personaje futbolístico, político, judicial muy cercano al presidente? Es solo una especulación que está en torno a todo. Sí, igual yo te diría que había mucho malestar en el gobierno con la cuestión de las filtraciones de los datos del blanqueo de la familia presidencial, porque esto fue durante la gestión de Abad. Y recordemos que al que terminan echando es al gerente de sistemas de la AFIP de Abad. Entonces, algo de
alguna factura a eso le tiene que haber cobrado, ¿no? Y otro dato fundamental, Abad era el dique de contención para 2 operaciones de rescate impositivo que eran virtualmente imposibles. Una la de Oca, vinculada con Hugo Moyano. Y la otra tiene que ver básicamente con lo que quedó del grupo Indalo, con esos 8.000 millones originales. Sí, hay que decir que sistemáticamente la AFIP hasta ahora se opuso a que tanto Oca como Indalo pudieran recuperar la operación con un plan de pagos para ponerse al día impositivamente. Fíjate cómo los puntos de la historia se tocan. ¿Qué es lo que se le pedía a Abad y Abad decía que no? Abad quería que las empresas fueran a la quiebra y ya. Y está bien, pero en el medio hay unos cuantos laburantes, viejo. Miles de trabajadores afuera. ¿Sabes cuándo pasó algo parecido? Cuando intentaron rescatar Chicone Calcográfica. En Chicone también se iba a la quiebra y apareció la AFIP bajo otras manos, dando una suerte de plan de facilidades para que la empresa siguiera adelante y se generó el escándalo que ahora está en juicio oral y público. Acá estuvo a punto de pasar lo mismo. Bueno, hasta ahora no se podía. Pero hay un problema, digamos, a ver, no puede ser que una empresa está en situación, es un consorcio, el caso del Grupo Indalo son 20.000 trabajadores, el caso de Oca es la empresa postal más grande de la Argentina, y por temor a no quedar pegado en un escándalo, el titular de la AFIP se oponga, y eso termine en la quiebra del grupo. Digo, alguien tiene que pensar con un dejo de sensibilidad social. Bueno, varias veces estuvo a punto de solucionarse, sobre todo la situación laboral de los trabajadores del Grupo Indalo. Y el dique de contención, el que decía no sistemáticamente era Abad. ¿Pero que por temor a que le dijeran que era parte de un esquema de corrupción? Probablemente porque beneficiar a una empresa que tenía una deuda que además la había contraído en una investigación. Está bien, pero siempre hay un juez que firma. Sí, bueno, Ercolini nunca pudo avanzar porque la AFIP le decía sistemáticamente que no a todo. ¿Será la salida de Abad la llave de ingreso a una solución para estos dos grupos económicos? La respuesta la tiene Leandro Cuccioli, que es el sucesor de Abad. Leandro Cuccioli es un hombre que ha vivido gran parte de su vida fuera del país. Toda su vida empresarial la ha realizado fuera del país. ¿Por eso tiene la guita fuera? Por eso es una de las razones por las cuales puede defender que tiene todo su patrimonio fuera. Bueno, lo podrá traer. Bueno, si no lo trae el ministro de Economía, no tiene razones claro. para... Quien puede lo más, puede lo menos. A ver, ¿qué se le exige a este señor? Se lo define básicamente como un técnico que depende de la línea de Toto Caputo, pero que además es históricamente representante de lo que es el corazón del gobierno, de Marcos Peña y de Quintana. Esa es la línea política. Es decir, es un hombre que en línea directa responde al presidente Mauricio Macri. Fue él el que dio el aval, casi te diría fervoroso, para que terminara... Yo te agrego un dato de Abad. Acordate que la que no lo va a tomar demasiado bien es Elisa Carrió, porque Abad era un hombre de filtraciones directas a Elisa Carrió. Sí, entonces, un hombre de relación directa con Elisa Carrió. Claro, relación quiere decir filtración. Recordemos que varias de las personas que hicieron investigaciones desde la AFIP contra el kirchnerismo eran pollos de Carrió. Bueno, Abad había sido funcionario primero de Duvalde, luego del primer gobierno de Néstor Kirchner, y después se abrió y regresó a la función pública con el gobierno de Mauricio Macri. ¿Qué es lo que se espera respecto de esta suerte de interregno que hay hasta fin de marzo? Que Abad deje las cosas más o menos en orden, que exhiba un logro, de hecho ha exhibido hoy una mejora sustancial en la recaudación impositiva, que está por encima incluso de los índices de inflación, y que salga de la función pública, probablemente ya para no regresar a la función pública, por una cuestión de edad y de trayectoria, por la puerta grande, más allá de las desavenencias, insisto, profundas, que ha tenido con el propio presidente de la Nación. Pero ahora vamos a volver a una de las cosas que más nos divierten estos días, no se enojen muchachos, los cantitos contra Macri. Toquen trompetas y matracas al compás, suenen los pitos y las palmas y cesar, cantemos toda la tristeza y olvidar, la vida pasa, no te pongas a llorar. Esta interpretación va con mucho sentimiento. Veo
vez vuelve a reír. Es mi país que ha comenzado a revivir. Atrás quedaron las tristezas y el dolor. Vuelven los días de dicha y felicidad. Bueno, ahí tienen la explosión de creatividad popular que ha generado los cantitos en la cancha, el intento del gobierno, la incomodidad que manifiesta el gobierno, el intento de uno de los sindicatos de árbitros, a ver qué hacían, si paraban los partidos, si se seguía cantando en las canchas. Esto, la imposibilidad que el gobierno no puede manejarlo como hacen en las redes sociales, donde tienen todo un ejército para acallar a las voces disidentes o por lo menos ridiculizarlas. ¿Qué van a hacer con los cantos en la cancha? Bueno, ha generado este desborde de creatividad, pero además ahora ya pasamos una etapa superior, o qué sé yo, no sé, superior, inferior, en masividad, porque si se cantaba en los estadios, ahora también se canta en otros lugares, menos gente, pero multiplicado. Bueno, ahí tienen, estos son videos caseros, por supuesto. Hay un detalle interesante, que no hay el equivalente de cánticos a favor. Digamos, este es uno de los detalles interesantes. Esteban, vos me decías que el que más te llamó la atención es el del Centro Cultural Kirchner. A mí sí, fue La Ballena Azul, lo vimos ahí, cantaba una banda, se presentaba una banda de punk, Patti Smith, y también afloró este cántico que se ha masificado en diferentes lugares, lo vimos en un centro que hoy maneja el oficialismo, sí, digamos. Sí, claro. Hernán Lombardi, Secretaría de Medios. Sí, claro, que conserva el nombre de Kirchner, pero que obviamente maneja el gobierno. De todo lo que más me llamó la atención, también no pudimos poner todos, pero también hubo partidos de básquet y en diferentes ambientes. Hoy ha empezado la fecha de fútbol, de hecho está jugando Huracán y hay que ver también si durante este fin de semana se repiten estos cánticos. 2 o 3 cuestiones. El gobierno, especulan algunos, mandó a hablar a Carlitos Tevez durante los últimos días para decir, mirá que Macri no tiene nada que ver con la designación de árbitros, lo cual parece que es absolutamente cierto. Pero muchos creen que Tevez obró como vocero de gobierno en una entrevista que dio en las últimas horas. Y sigue la bronca. Claro, lo que pasa es que ahí la cuestión de Tevez, de obrar como vocero y defensor del gobierno, casi te diría que le juega en contra a él mismo, porque hay algún memorioso, malísimo, que nunca falta, va a recordar que el representante de Tevez, ¿quién era? Gustavo Rivas. Claro. Cuando Gustavo Rivas se dedicaba a las transferencias de jugadores de fútbol y Tevez es vendido a Brasil, el representante de Tevez, uno, no sé, el representante, el intermediario, uno de los que interviene en la transferencia, sí, la primera transferencia era el actual titular del AFI. La primera transferencia del Corinthians. Algunos especulan que obró como vocero
del gobierno. Pero a ver, hay algunas cosas de Tevez también para contar vinculado con el fútbol y demás. Boca juega con Argentinos el lunes y cierra la fecha. Se cree que la gente de Argentinos va a presentar imágenes de la pierna quebrada del jugador de Argentinos, Junior Ham. Y probablemente allí haya también algún que otra carajeada para el presidente de la Nación. Te digo lo último, en el gobierno siguen muy calientes con Guillermo Marconi, porque querían que el tema comenzaba a desinflarse y Marconi, Claro, de Sadra, lo renovó y claro, renovó dijo la que resistencia. hay que frenar el fútbol, se cantan. No, Veamos lo que dijo Tevez. No entiendo. No entiendo. Creo que hay un nivel de agresividad hacia Mauricio muy grande. En el fútbol, ese fútbol, muchachos. A veces se gana, a veces se pierde. A veces un árbitro se equivoca para un lado, otro para el otro. Y creo que es algo normal. Siempre pasó. Pero bueno, la gente se trata de comunicar así, ¿no? De esa manera y de, no sé si bronca o por lo que pasa en la calle. Pero yo no creo, viste, que dentro de la cancha la gente va y se aísla de lo que es la política, porque hoy todos sabemos de política. Claro. Te quiero preguntar a Ricardo Alfonsín, ¿qué le parece esta cuestión de los cantitos? ¿Es bronca o es moda? Yo no sé, Rolando, sinceramente. Olfato, no te falta olfato, creo que, Ricardo. yo creo que, a ver, que empezó como una cosa vinculada al fútbol. Era un cántico que tenía que ver con las hinchadas, porque se habían sentido en todo caso víctimas de arbitrajes que pensaba que estaban influidos desde Boca, que no tengo la menor idea si fue así o no. Tengo la menor. Es un mundo secreto. Yo no sigo mucho eso. Y bueno, y luego me parece que empezó a extenderse un poco por organizadamente, creo yo, algún tipo de organización tiene esto, pero que entonces, encontró una respuesta. Organizada en las manifestaciones, por ahí sí, pero después... Por eso, pero encontró una respuesta que tiene que ver seguramente con algo que está pasando desde hace 2 meses en la Argentina, que tiene que ver con las expectativas de la sociedad, con las ilusiones de la sociedad, con la confianza de la sociedad. Porque hay como una impaciencia, se les está acabando el tiempo de ilusionar, o se empieza a desilusionar un sector importante de la población. Sí, que lo votó. Que votó Cambiemos. Sí, sin ninguna duda. Pero no es irreversible eso, ¿eh? No, depende de lo que se haga. En muchos lugares del mundo ha habido presidentes que sufren una caída y después la recuperan. Depende de lo que se haga. Pero sinceramente... Bueno, la propia Cristina pierde en 2009, gana en 2011. Bueno, por ejemplo. ¿Y cómo? Pero me ganó a mí. Pero te digo una cosa. Esto ocurrió siempre también, en las canchas. No siempre ocurrió eso. En todos los gobiernos, cuando andan mal, las canchas donde se congrega tanta gente, bueno, la ocurrencia popular, los ingenios populares, todas se manifiestan ahí en la cancha, ¿no? Y a mí me preocuparía más que el gobierno tome las decisiones acertadas para recuperar la confianza de la sociedad. ¿Cuáles serían esas decisiones? Enviar señales, por ejemplo, ¿no? Enviar señales claras acerca de la necesidad acerca de que comprende que los mercados no resuelven por sí solos los problemas que tenemos los argentinos, que no alcanza con que el Estado o los gobiernos se ocupen solamente de garantizar la estabilidad monetaria, de garantizar el equilibrio. Tampoco la están garantizando. No, tampoco. Pero los la inflación y la devaluación están a nivel de kirchnerismo. Y otra cosa, hay que ser un poco más humilde. Porque a veces somos víctimas de nuestra propia falta de humildad. Todo era fácil. Desde afuera todo es fácil. Creen que porque en una empresa se tiene éxito, se puede tener también éxito, o que el éxito como empresario demuestra que tenemos que tener éxito como gobernante, cuando son universos totalmente diferentes, diría contradictorios. Si vos te manejás en una empresa como te manejás en el gobierno, fundí la empresa. Ahora, si te manejás en el gobierno como te manejás en una empresa, haces un lío terrible socialmente. Bueno, yo creo que algunos creían que eran más o menos las mismas cosas y que era muy fácil. Bueno, espero que aprendan, que sean un poco más humildes, todos, ¿no? Todos tenemos que ser más humildes en política. Creo que le falta humildad a la política. ¿Estás desilusionado del gobierno? No, mira. ¿Como alguna parte de este electorado vos? No, yo, mis enojos... A ver, yo al PRO... Son previsibles las diferencias que tengo con el PRO.
para cualquier radical eran previsibles. El que te diga que nosotros siempre hemos creído que entre el PRO y la Unión Cívica Radical no había diferencia, te miente. Literalmente te miente en la cara el que diga eso. Pues yo me acuerdo perfectamente las cosas que nos decíamos entre el PRO y nosotros y las cosas que nosotros decíamos acerca del PRO. De hecho, siempre competimos. ¿Por qué nos reunimos con fuerzas que piensan distinto? Porque había que evitar que se profundizara un proceso de degradación de valores republicanos que era peligroso. Que sabemos cómo empieza y no sabemos cómo termina. Bueno, pero gobernar es mucho más que eso. Bueno, y en todas esas otras cosas que gobernar sabíamos que teníamos diferencias. Eso era previsible, yo se lo digo a los amigos del PRO, ¿no? Pero digo, miren, si hay una desilusión acelerada de este gobierno, ¿qué es lo que viene después? Porque el péndulo, claro, esto no es pendular. El kirchnerismo, ya buena parte de la sociedad tiene un saldo del kirchnerismo. ¿Qué es lo que viene si hay una desilusión acelerada de estos muchachos? Bueno, claro que va a venir una frustración, lo he dicho 800 millones de veces, por eso le pido a mi partido que trate de evitar que se cometan errores, no por el partido, porque sería muy de consecuencias graves una nueva frustración para los argentinos. ¿Un nuevo 2001? Yo no creo, que se vayan todos. No creo que estemos... Bueno, eso que se vayan todos, ponele no un 2001. Yo no creo que lleguemos a una situación de esa naturaleza. Son todos iguales, los políticos acordate cuando se decía los políticos son todos iguales. Sí, claro. Pero te digo, por ejemplo, algunos me decían a mí, no, hay que callarse las diferencias, no se puede decir nada porque si no estamos facilitando el retorno de quienes nosotros creemos que no es, cuyo regreso creemos que no es bueno para el país. Yo le decía, es al revés. Si vos no decís nada, si las cosas que crees que no son buenas, decís que son buenas, de esa manera estás facilitando. Eso es de manual. De manual. ¿Pero hay margen para la disidencia en este gobierno? ¿O que el disidente queda radiado? No, señor, hay margen. Yo no lo responsabilizo al PRO. Sinceramente, no lo responsabilizo al PRO. Claro, el PRO dirá, si no me piden, ¿qué problema me voy a hacer? ¿Será porque coinciden en todo? Pero yo creo que la Unión Cívica Radical debió haber advertido. Hasta ahora le votaron todo. Pero, no solamente, las decisiones que pasan por el Congreso, ahí podés discutir más, pero no todas pasan por el Congreso. Algunas ni pasan por el Congreso, ni por la esquina del Congreso. Y en esa la Unión Cívica Radical se cayó absolutamente cuando debió haber dicho, ¿qué debió haber dicho? Pero no por el partido, por los argentinos. Miren, muchachos, no hemos hecho un acuerdo programático. Pero esto se puede salvar. Vamos a crear un mecanismo interno para que cada una de las fuerzas pueda opinar antes de que se tome la decisión. Han tomado varias decisiones sin consultarnos a nosotros. La responsabilidad la tenemos nosotros porque podíamos haberla advertido, haberle dicho que nos consulten. Bueno, de acá en adelante se acabó, ¿eh? De acá en adelante consúltenos a nosotros antes de tomar la decisión. Porque es cierto, ustedes dicen no somos una coalición de gobierno. Entonces no nos obliguen o no pretendan que nos comportemos como coalición de gobierno, los aliados. Si no somos una coalición de gobierno, si no tenemos derecho a participar en las decisiones, no nos exijan a nosotros como aliados que nos comportemos como coalición de gobierno. Y mi partido debe, en nombre de la solución de los problemas, por los trabajadores, por los jubilados, por la clase media, por la mayoría de los ciudadanos, por el pequeño y mediano productor, tratar de evitar que el gobierno cometa el error que puede cometer si sigue al pie de la letra la filosofía que inspira su gestión. ¿Cuál es? Creer que lo mejor que pueden hacer los gobiernos por la economía es no meterse con ella. Que lo único que tienen que hacer es garantizar la estabilidad de la moneda, garantizar las cuentas públicas o el equilibrio de las cuentas públicas, asegurar la propiedad, asegurar el orden público, asegurar el cumplimiento de los contratos. Lo demás lo hace el mercado. Si el gobierno sigue actuando en función de esta filosofía y la Unión Cívica Radical no le dice corrijan muchachos, vamos a tener problemas. Problema va a haber el lunes, muchachos, para empezar las clases. No van a empezar las clases, hay un paro nacional docente convocado en todo el país. En un congreso extraordinario, Cetera votó por amplia mayoría un paro nacional de 48 horas para el lunes y martes, que va a impedir el normal comienzo de las clases. La medida va a incluir una movilización al Congreso y un cese de actividades el 8 de marzo en adhesión al paro de mujeres. No hay clases lunes y martes, paro docente. Sonia Aleso, secretaria general de Cetera, explicó los alcances del paro y pidió disculpas por la medida de fuerza. Desde Cetera hemos definido un plan de lucha nacional que tiene un paro de 48 horas para el 5 y el 6 con movilización nacional. Conociendo esta situación, ayer en la apertura de las sesiones en el Congreso, el presidente Mauricio Macri habló del conflicto docente. A lo que hay que temer es a que los chicos no terminen el colegio,
No podemos hacer política con la educación de nuestros hijos. No podemos acordarnos de la educación solo en el momento de las paritarias. El gobierno revalidó el piso del 20% por encima del salario mínimo vital y móvil en todo el país. Y según explican, son las provincias quienes deben negociar con los docentes al ser ellos los empleadores directos. Lo que ha habido es una fuerte presión sobre los gobiernos provinciales para imponer un techo del 15% en cuotas, en algunas provincias mucho menos, como en Capital el 12%, o en otras provincias menos del 12%. Y esto ha generado una serie de conflictos provinciales. La medida de Cetera se suma al paro anunciado por trabajadores de la educación de la provincia de Buenos Aires que lidera Roberto Baradel y la Federación de Educadores Bonaerenses. Es increíble que 3 reuniones prácticamente sea la misma propuesta, porque es el 15% en 3 cuotas. O sea, para que la comunidad sepa concretamente, y para los docentes, la gobernadora Vidal pretende que los primeros 4 meses los docentes tengamos un salario digno con un aumento de 625 pesos. Las medidas de fuerza de los gremios bonaerenses son en rechazo a la propuesta del gobierno provincial en la mesa paritaria. No aceptan la oferta del 15% de aumento en 3 cuotas, la inclusión del presentismo y el compromiso de revisión del aumento si la inflación crece más. No podemos seguir dialogando sobre lo que es mejor para los chicos con una fecha límite, y menos si tomamos que esa fecha límite es el inicio de clases, porque pone de rehenes a los alumnos y hace que cada febrero los padres tengan incertidumbre de si sus hijos van o no van a empezar la escuela. De esta forma, una vez más no arrancan las clases en todo el país y los más afectados son los chicos que van a las escuelas públicas. En los últimos 20 años, solo 2 años las clases se iniciaron con normalidad. Ahora, yo soy de los que cree que los buenos salarios de los docentes son una condición necesaria, pero no suficiente para que haya buena educación. Pero son una condición necesaria. Si no hay buenos salarios, no puede haber educación de calidad. La discusión está planteada hoy en términos de que, bueno, aguántense los salarios, pero discutamos la calidad de la educación. Yo creo que no está puesto el carro delante del caballo. También creo que los sindicatos docentes no han encontrado una manera creativa de pelear por su propio salario y siempre tienen como un mismo ritual, ¿sí? Llegar a la discusión y no arrancar las clases con todo lo que esto genera de irritación, porque cuando esto se va repitiendo a lo largo de los años, va abriendo una brecha cada vez mayor entre los que tenemos los pibes en la educación privada y los que tienen los pibes en la educación pública. Dicho esto, también hay que decir que hay mucha responsabilidad del gobierno en el hecho de que, por ejemplo, la gobernadora Vidal no está cumpliendo con lo que ella misma había prometido. Ella cuando asumió, y fue lo que hizo el primer año. Recuerden que en el primer año de gobierno Vidal, ¿qué hizo? Arrancó la discusión de paritarias en enero y arrancó las clases bien. Y el gobierno arrancó la discusión paritaria en diciembre y el comienzo de clases estuvo garantizado porque hubo 2 meses de tira y afloje, hasta que cerraron y las clases arrancaron normalmente. Ustedes me dirán, bueno, recién acababa de asumir Macri y a lo mejor los sindicatos docentes no se animaron a hacer paro. No sé. Lo cierto es que ese año las clases arrancaron y hubo negociación en tiempo y forma. En el año pasado y este año otra vez la negociación arrancó tarde en la provincia de Buenos Aires, pero a nivel nacional pasó algo que yo sé que es muy técnico, pero hay que explicarlo, que es que el gobierno se desentendió de la paritaria nacional docente y del fondo de incentivo docente, que era algo que había encontrado el gobierno de Néstor Kirchner para de alguna manera terminar con los baches que había entre las provincias pobres y las provincias ricas. Este mecanismo más o menos había funcionado con sus luces y sus sombras, pero ahora el gobierno, en función de la necesidad de recortar los fondos, se desentendió del fondo de incentivo docente. Y entonces, ¿cómo estamos? Como siempre, muchachos, otra vez abriéndose la brecha entre educación pública y educación privada, y el lunes no van a arrancar las clases. No va a haber clases lunes, martes y jueves, porque el jueves los gremios docentes, obviamente, mayoritariamente compuestos en un 70% por mujeres, van a adherir al paro del Día de la Mujer. Ahí Esteban tiene una placa sobre el mosaico de gremios y quiénes adhieren, quiénes no, y quiénes están por el paro y quiénes no. Algunos dirán que con maldad y alevosía el gobierno de María Eugenia Vidal salió a decir ese dato.
2 veces en 20 años se iniciaron las clases que vos recién mencionabas. Lo hizo Hernán Lacunza, que es el ministro de Economía, como para decir, este no es un balurdo nuestro, sino que viene de muchos años. Básicamente los gremios docentes en la provincia de Buenos Aires hay que mirarlos de acá para arriba. Estos gremios que están acá abajo, PCN, SOEM y ATE, se sientan en la paritaria docente, pero prácticamente... SOEM es el gremio de Balcedo, está intervenido. Exactamente, no tienen maestros. Estos de acá arriba sí, y forman parte de lo que históricamente en la provincia de Buenos Aires se llamó el Frente Gremial Docente. Es más importante SUTEBA, que es la seccional provincial de la CETERA, que maneja Baradel, tiene el 70% de los docentes. Sí, que maneja Baradel muy corrido por izquierda, por la izquierda, justamente. Exactamente, y va al paro, sí. Hiciste bien en hacer esa mención, porque el Partido Obrero y la Multicolor le hizo una interna que finalmente la perdió. La FEB adhiere al paro, SADOP todavía no, y UDOCOA, que es el gremio docente vinculado con Moyano, adhirió ya ayer, lo habíamos contado. Pero Sergio Romero, de UDA, por ejemplo, dijo que había estado reunido con el titular de la conferencia episcopal y dijo que ellos eran de la opinión que había que ir a la lucha, pero con los pibes en las aulas. Te voy a tirar este dato concreto, me parece, Rolando. Con lo cual ahí se abre un cierto... El año pasado la UDA estaba con todos ellos y esta vez se abrieron. Acá lo importante a seguir es SUTEBA y FEB, básicamente en provincia de Buenos Aires. ¿Sabes en provincia. ¿Sabes cuál es el dato, Rolo? No creo que este año el paro, más allá que la oferta que hizo Vidal, luce como corta, 15% en 3 veces. El tema que le descuentan el día a los maestros hace que muchos maestros, pese a que están enojados, igualmente van a dar clases. El año pasado, trabajador que paró... O sea que están buscando quebrar el paro con eso con el descuento. Y yo les digo con otra cosa, le están garantizando a los directores seguridad o que no haya represalias si los directores deciden abrir las escuelas. Básicamente es eso, Orlando. El gobierno de Marcelo Vidal decidió el año pasado, trabajador que para, trabajador que se le descuenta. Los judiciales fueron al paro, le descontaron. ¿Se lo descontaron finalmente? Porque sí, siempre se lo descontaban, lo tenían que devolver. Le descontaron y la justicia avaló el descuento. Y este año va a pasar seguramente lo mismo. Por lo tanto, eso seguramente va a quebrar cualquier tipo de medida de fuerza pese a... O sea que el gobierno va a especular al desgaste. Que calculo que sí, absolutamente, y como lo hizo también el año pasado. Lo hizo con todos los gremios. No obstante ello, SUTEBA, FEB y estos gremios que estamos mostrando acá, a partir del lunes y martes, en provincia de Buenos Aires van al paro. Ricardo, vos que sos de la provincia, ¿por qué es tan difícil resolver la cuestión docente en provincia? Muy compleja, realmente, como decía Esteban, no es algo que le pasa solamente al gobierno de María Eugenia Vidal, ¿no? Pero eso no es consuelo. No es consuelo. Yo creo que... A ver, no se encara demasiado racionalmente estas conversaciones. Lo primero que hay que hacer cuando uno entra en diálogo con estas cosas, en discusión, a discutir estas cosas, es no ofender al otro, ¿no? Ni de un lado, ni del lado del gobierno, ni del lado de los sindicatos. Los sindicatos son necesarios, ¿eh? Tengan conciencia de que hay algo peor que sindicatos que no funcionan bien, es la ausencia de sindicatos, ¿eh? Y si no, fíjense lo que ha pasado en el mundo en los últimos años, desde que se impuso en marcha la revolución neoliberal, que se ha llevado por delante todo el orden económico, político y social que se había construido a lo largo del consenso de Washington, del Estado de Bienestar. Y entre otras cosas, ha ocurrido que se han destruido en casi todo el mundo los sindicatos. Cuidemos los sindicatos, ¿no? Ahora, yo te puedo decir otra cosa, podemos discutir otra cosa, porque es cierto lo que dice, los chicos tienen que empezar la escuela y tenemos que acordarnos. Cuando empezaron también tenemos que acordarnos de que la educación es mala en la Argentina. ¿Por qué no discutimos eso también? Porque es mala la calidad de la educación. Te digo algo, ¿vos pensaste alguna vez que nunca ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires pidió un préstamo internacional para hacer un shock educativo y que todo el mundo tenga doble escolaridad? Entonces te dicen, no, los edificios, porque los edificios funcionan de manera que está, bueno, construir un edificio más grande, construir otro. Hay préstamos internacionales para construir canales, diques, puentes, rutas, no para construir escuelas. Exacto. Es raro, ¿eh? Hay una ley en la Argentina que establece la doble escolaridad. Ya decía que para el año 2010, creo, tenía que estar el 35% de los alumnos con doble escolaridad. La vemos pasar. Están creo que el 4 o 5%. Pero fíjate con que doble nunca nadie pidió, me parece así que el BID no te daría un préstamo para construir un shock educativo. Lo que pasa es que eso no da rédito electoral. ¿Cómo que porque no? A pesar Mirá de que esto. Bueno, pero vos fíjate que si hubiera sido así, seguramente otros hubieran sido los resultados electorales en la década del 90, porque fueron malas la educación, no se preocuparon, aumentaron los presupuestos, pero como vos decías, la educación no es solo una cuestión de presupuesto, es además una cuestión de presupuesto. Fue mala, descendió la calidad de la educación durante los últimos años. ¿Pero vos te parece que no da rédito? Y vos imaginate si... Porque no se ve la mejoría rápido. Pero ¿cuánta gente podría dejar de pagar en este contexto? Donde mucha gente paga escuelas o parroquiales o privadas
¿No sería una mejora si la gente si volvieran a confiar en la escuela pública? ¿A qué escuela fuiste vos? ¿Pública o privada? Yo fui a escuela pública en la infancia y en la primaria y secundaria también. Yo también. Sí, en Chascomún no había escuela. Fui a escuela de curas. Nuestros viejos no pagaban para mandar a los pibes a la escuela. Yo la privada, la de cura era gratis. Nuestros hijos vayan a la escuela. Sí. Pero te digo una cosa, a ver, no quiero aburrir, pero que lo que genera costo son los paros. Lo que no genera costo y no da rédito es la discusión sobre la calidad. Si vos tenés una escuela de mala educación, hacés las encuestas, la gente en general cree que la escuela a la que manda el hijo es buena. Entonces no castiga a los gobiernos que no le garantizan calidad en la educación, porque ni siquiera advierte que está faltando la calidad. Y si vos haces modificaciones o cambios para mejorar la calidad de la educación, no se advierte rápidamente. Son cosas que se advierten con el tiempo, por eso tampoco generan rédito electoral. Hay que hacer una política de Estado. Bueno, eso hace que los gobiernos a veces no atiendan estas cosas porque no son tan rentables electoralmente la buena medida. Los paros sí son costosos políticamente, no tener paros creo que tampoco es rentable porque lo que se evita no es rentable. El hecho que vos, el principal triunfo es la prevención, decía alguien. Sin embargo, ella no paga. No paga. También, pero yo creo que hay una demanda social de los pibes. Los padres saben que los pibes no aprenden, que cuando tienen que ir a la universidad tienen que ir a curso de nivelación. Sí, empieza a haber una cierta impaciencia. Es cierto. Porque te corta el progreso social. Sí, claro, absolutamente. De eso depende. Además de esto, porque te preocupan por la educación cuando hay paro y todos dicen los chicos y rehenes. ¿Por qué no se preocupan por la calidad también de la educación? En serio los gobiernos, ¿no? Y otra cosa que tenemos que discutir con la educación. Todos hablamos del fracaso escolar. El 50% de los chicos no terminan secundaria. El 50% de los chicos tienen problemas para la comprensión de textos. El 60% de los chicos tienen problemas con operaciones básicas matemáticas. Bueno, muy bien. Además, un pibe que deja la secundaria se convierte en un niní que no trabaja ni estudia, porque tampoco conseguís laburo si no tenés el secundario, y queda expuesto al choreo, a la tentación del choreo. No labura y queda expuesto a la calle. Es fácil y al choreo, ser bueno cuando tenés todo. Ahora te pregunto, esos porcentajes, ¿por qué no discriminan además a qué sectores sociales pertenecen? Porque no vaya a ser que haya una relación entre esos fracasos y la condición social. Obvio. Es claro. ¿Por qué no la dicen? Vos lo único que sabés es cuántos varones y cuántas mujeres, pero no a qué sector social. ¿Sabés por qué no la dicen? Porque en realidad la mejor escuela, si vos no hiciste un trabajo antes de que el chico llegue a la escuela, no rinde fruto. Entonces, no podés compensar. Digamos, el chico que durante 3 o 4 años de su vida al nacer vivió con hambre, vivió con frío, vivió en ambientes hostiles, ese chico no va a rendir en la escuela igual. Entonces la mejor escuela llega tarde con ese chico. Hay que poner la plata aguas arriba de la escuela, antes de la escuela. Sí, y te agrego otra cosa que a veces parece que no se tuviera en cuenta. La escuela es el primer mostrador del Estado. Es el lugar donde, si vos hacés de la escuela, es el primer lugar donde una familia pobre, marginada, tiene contacto con el Estado. Sí, claro. Y vos podrías poner asistentes sociales, psicólogos, podrías poner una cantidad de cosas que devuelvan y que intervengan, que devuelvan al hogar cosas y que generen situaciones y resuelvan problemas que después van a ser problemas mayores. Claro, seguro. No solamente en términos individuales, sino como país. Cada vez está más relacionada la posibilidad de desarrollarse individualmente a la educación y la posibilidad de desarrollarse como país a la educación. Ahora, esta cosa que nosotros decimos acá, ¿vos pensás que alguien las está discutiendo? No se discute seriamente, el país no forma parte de la agenda pública. Entonces estamos en problemas. Si no lo están discutiendo, estamos en problemas. Te voy a decir una cosa. Está bien que no es razón para que no la discutan los políticos, pero tampoco se discute en los medios, en general. Estamos discutiendo acá ahora. Pero sí, en general, porque para el lunes. Estas cosas no se discuten. Bueno, como no se discuten muchas cosas. Por ejemplo, vos sabés que hablen en los medios ahora, te cambio el tema, sobre los contenidos de la negociación que se está llevando adelante con la Unión Europea. ¿Cómo podemos nosotros en la Argentina asistir con esta indiferencia o observar con tanta naturalidad que se esté llevando adelante una negociación por temas por los que ha habido guerras, industrias enteras? Pero ha habido guerras, invasiones, bloqueos, golpes de Estado, por las cuestiones que vamos a discutir nosotros ahora que tienen que ver con el comercio y la economía internacional? Tampoco te las cuentan, ¿eh? No, te las esconden abajo la alfombra de parte del gobierno. Ahora a nosotros nos parece natural que
ignorar y no saber estas cosas. Sí, porque es aburrido. A ver, ¿qué está diciendo la gente en Twitter, Juan? Rolo, la gente está opinando mucho, @RolandoTSP. Pero antes déjame anticipar algo. Esto tiene mucho que ver con la inflación. Recordemos que el salario acompañe la inflación no es aumento de salario, es recomposición. O sea que vos vas a estar igual que el año pasado. O sea que acompañe la inflación no es un aumento. ¿Y de quién es la responsabilidad de la inflación si no es del gobierno que dijo primero que iba a ser del 15, primero que iba a ser del 10, después del 15 y no quiere darle la cláusula gatillo? Si están seguros que va a ser del 15 o que van a bajar la inflación, ¿por qué no le dan lo que le corresponde a los maestros? Porque recomposición es estar igual que el año pasado. Porque es licuar el gato público. Bueno, claramente, cuando buscamos un responsable, la culpa no la tienen los trabajadores, la culpa la tiene directamente el gobierno, que es el responsable que no viene dando pie con bola con la inflación. Lo venimos diciendo, la inflación no es un fenómeno simplemente monetario con la tasa de interés que perdimos en Levax. La inflación es multicausal, distribución del ingreso, inercial, por devaluación. Por eso claramente los trabajadores no tienen la culpa. Acá va lo que opina la gente. Apriete que le descuenten a los maestros. Saludos desde Neuquén. Claro, porque la consigna es si el conflicto docente es un apriete o un reclamo justo. Apriete dice que le descuenten a los maestros. Saludos de Neuquén. Simón dice lo mismo. Apriete lo hace el gobierno. Si no entendemos lo básico, no podemos seguir. Ángel dice, apriete sin lugar a dudas. Lo justo sería que las negociaciones se realicen con los chicos en el colegio. Es verdad eso, ¿no? La educación es la base fundamental, que evidentemente falta a los sindicalistas. Ojo acá, solo piensan en ellos mismos. Claramente tiene mucho que ver el salario y la inflación. ¿Sabés que el juez había declarado que era ilegal el descuento a los docentes? No. El juez Arias. ¿Sabés qué pasó con Arias? Lo echaron por otra cosa. Pero era que había declarado ilegal los descuentos. Después la Cámara dio vuelta al fallo. La Cámara del Contencioso Administrativo de La Plata. Acá Lucho, un tuit. El sindicalismo debería ser más piola y arrancar las clases, negociación y lucha. Claro, todo es lo que junto. decíamos nosotros, ¿no? Que hay una especie de recurrencia ritual a la cuestión de no comenzar las clases, ¿no? Y ahí estamos parados, ahí estamos estancados. Cuando vos ves esto, ¿crees que el gobierno está en condiciones de encontrar alguna solución más creativa o están estancados en lo mismo de siempre? ¿Con el tema de la educación? No, yo creo, pero para mí el recurso fundamental es el diálogo y no decir, para que haya diálogo vos tenés que decir cosas que no lo dificulten. Y escucho que se dicen cosas que no son las más adecuadas para seguir conversando. Claro que debería seguir las conversaciones con los chicos en la escuela. Ahora, también hay que ponerse en el lugar de los maestros, ¿no es cierto?, que tienen dificultades graves para que sus chicos puedan, bueno, tener también una vida digna, porque viven del salario, ¿eh? No tienen otro ingreso los docentes. Bueno, me parece que hay que seguir dialogando y ver de qué manera se pueden resolver los problemas. Efectivamente, la propuesta salarial que le han hecho yo tampoco la aceptaría. Lo que no quiere decir que propondría hacer la huelga, sino que propondría seguir peleando con los chicos en la escuela. Hay que encontrar también una manera más creativa pero efectiva también, ¿no? Porque si no a veces es difícil obtener los resultados. Rolando, es la sábana corta, ¿no? Se nota claramente que es la sábana corta. Recordemos que los maestros pagan luz, gas, agua, expensas, alquileres, y el salario queda en un 15% cuando el resto aumentó en un 40%. El gobierno tiene la sábana corta y tiene que tapar y destapar a uno, tiene que elegir. Claramente tapa a las empresas y destapa el salario de los trabajadores y de los maestros. Eduardo Duhalde sorprendió esta semana diciendo que el país está en una situación parecida a la del 2001. ¿Vos qué pensás? No, yo creo que no, que son situaciones distintas. Primero, no hay una convertibilidad. Era una bomba de tiempo. La convertibilidad era una bomba de tiempo que se hubiera llevado puesto, creo, a cualquier gobierno. No se podía salir de manera incruenta. Creo yo, tal vez sí, es difícil de averiguarlo. Había un poco de fetichismo del 1 a 1, ¿no? De aferrarse al 1 a 1 pensando que iba a resolver todos los problemas. Era una bomba de tiempo eso. Y la deuda no era la misma. Estamos en un camino de deuda, ¿no? Por ahora aguanta, pero en algún momento, pero si no la cortan... todavía no. Los precios de los productos primarios estaban muy por debajo de lo que están hoy. Ni te cuento por debajo de lo que estuvieron a lo largo de la década del 90. Los productos primarios no valían nada. La tasa de interés era más alta en ese tiempo que la que pesaba sobre la deuda. No, yo no creo. Pero creo que estamos en una situación difícil, muy difícil, que tenemos que encarar entre todos
terminar con la grieta, si no, no vamos a resolver los problemas, no los vamos a resolver, lamentablemente. Ojalá me equivoque yo, pero creo que en estas condiciones, agrediéndonos, descalificándonos, atribuyendo al que piensa distinto la peor intención, la más ridícula, para poderlo descalificar y después convocar al diálogo, eso a mí, ¿qué cree que te diga? Me suena a una impostura espantosa, y así no vamos a resolver los problemas. No, gracias, Rolando. Nosotros nos vamos, esto fue tercera posición. Chao. Ya terminó. Bien. Ahí llega don Mario Alberto Gysi. Hoy cumple la promesa en su totalidad de inaugurar el 8º hospital. Un poco más de un año de gestión maratónica, carrera de inauguraciones de hospitales, una apuesta muy fuerte a la salud. La inauguración hoy del Hospital de la Mujer y el Niño. Nelly Quiroga. Es un hospital que se hizo para todos los tratamientos que tenga que hacerse la mujer. Tiene mamógrafo, tienen todos los aparatos que necesitan y los chicos, la contención de los niños que estamos teniendo desbordados los hospitales. Antiguamente la gente se iba a Capital, a otro lugar a buscar salud, pero hoy tenemos la suerte de tener el 8º hospital en José de Paz de máxima complejidad. Es un distrito que necesita apoyo, pero bueno, si el apoyo no viene, igual, nosotros nos vamos a arreglar como podemos y vamos a avanzar como estamos avanzando. Muchas veces cuando decía que iba a ser 6 hospitales, 8 hospitales, me miraba y me decía que estaba loco. Bueno, están hechos y lo pudimos hacer. En todos los hospitales están llenos de gente, así que, bueno, gracias a Dios que lo podamos atender. La gente necesitaba salud y nosotros tratamos de dársela.